Bueno, buenas noches. Ya vamos a ir comenzando con la clase del día de hoy. Pregunta de rigor si ven y escuchan bien, como para ir pensando. ¿Me contestan todo ok? Perfecto, gracias. Bueno, son 20:06, entonces vamos a comenzar con nuestra clase. A partir de ahora estamos iniciando nuestra segunda parte de la materia referido a ingresos brutos, contribuyente directo, ingresos brutos, convenio multilateral. Tengan presente, si bien todavía la teoría de desarrollaron, pero un pequeño adelanto nada más con respecto a lo siguiente. El impuesto, tanto como contribuyente directo como a través del convenio multilateral, siempre es el impuesto sobre los ingresos brutos. Lo único que varía es que, como vamos a desarrollar en el práctico de hoy, se trata de un contribuyente directo que desarrolla sus actividades en una jurisdicción. Esas actividades, pero solamente en una jurisdicción. ¿Cuál jurisdicción? La jurisdicción de la provincia. Perdón, una o más actividades en dos o más jurisdicciones. Pero en esencia, el impuesto es lo mismo. Nosotros vamos a trabajar con la parte del Código Fiscal y Ley de Alícuota de Emisiones, y si tuvieran que liquidar a través de convenio, tendrán que ver cuál es el Código Fiscal y Alícuota de Corrientes, Chaco, Formosa, Buenos Aires, o las jurisdicciones que intervengan en la liquidación. Pero en esencia, lo que yo me quiero referir es que lo que vamos a liquidar en ambos casos es el impuesto sobre los ingresos brutos. Para eso hoy vamos a trabajar con el práctico número 16, que se trata de liquidación contribuyente en la provincia de Misiones. El práctico establece lo siguiente. Son 3 casos con distintas actividades para hacer uno, o en otros casos son 3 meses de liquidación, determinando cuál es la base, el impuesto y si actualmente algún tipo de deducción que se pueda aplicar sobre la liquidación. El práctico 16, en el caso A, que el que vamos a iniciar ahora, dice determinar el anticipo del impuesto sobre ingresos brutos correspondiente a Carlos Cumplidor, que inicia sus actividades comerciales el 2 de mayo del 19 en carácter de responsable inscripto ante la AFIP, inscripto ante rentas de emisión y la Municipalidad de Posadas. El contribuyente se encuentra al día en todas sus obligaciones fiscales provinciales. Su actividad principal consiste en la venta de artículos de librería y desarrolla en forma complementaria la venta de textos universitarios. Nos da la facturación del año 2019, el impuesto determinado y los ingresos derivados de su actividad se detallan a continuación, referidos al año 2020, mayo, junio y julio, y ahí tenemos las distintas actividades. Antes de ir analizando cuáles son las actividades, hay que tener presente que al igual que en el IVA nosotros hacemos referencia ante una determinada operación de venta, locación o servicio, teníamos que ver si encuadraba en el artículo 1 de la ley. Nosotros para ingresos brutos lo que tenemos que analizar es si en definitiva las operaciones encuadran el artículo 143, que es el que define el hecho imponible como el ejercicio habitual a título oneroso de comercio, industria, profesión, oficio, etcétera, dentro de la jurisdicción de la provincia de Misiones. Después hace referencia al tema de habitualidad, que no se pierde la habitualidad si se trabaja en forma esporádica, una vez adquirido el carácter del sujeto como tal. Después tendríamos que analizar si esa operación, que sabemos que está dentro del objeto del impuesto, si por ahí es considerado como un ingreso no computable, si es considerado como un ingreso externo. Tenemos distintos datos que nos da, partiendo de lo siguiente.
Fecha de inicio de actividad de 2019, estamos en el 2020. Un dato más, no nos interesa demasiado. Acá hay un dato que es Carlos Cumplidor. Carlos Cumplidor, persona humana. Me van a preguntar, y bueno, ¿y qué diferencia hay entre que sea Carlos Cumplidor, persona humana, o Carlos Cumplidor, sociedad anónima? Y va a haber diferencia. Ustedes ya vieron en teoría una de las diferencias con respecto a estos dos tipos de sujetos, más allá de algunos aspectos que puedan estar grabados o exentos, tiene que ver con la base imponible. La base imponible, el impuesto sobre ingresos brutos, los ingresos brutos devengados. Si se trata de personas que no practican balance en forma comercial, o sea, los ingresos brutos son los percibidos, con lo cual en eso sí puede haber un poco de diferencia. De hecho, hay diferencia en la base imponible. Después tenemos que se encuentra al día en todas sus obligaciones fiscales y provinciales, lo dejamos en stand-by por ahora. ¿Qué significa que esté al día en esas actividades? Lo dejamos más adelante para el tema de la liquidación. Y nos da la facturación del año 2019 y el impuesto determinado. A los efectos de determinar la base imponible del impuesto, no tiene incidencia. Eso va a tener incidencia en la liquidación que vamos a hacer después, por lo tanto, lo dejamos por ahora de lado. Ya lo vamos a tratar qué significa el dato de facturación y para qué nos interesa el dato del impuesto determinado. Tal vez un dato, bla, 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 un dato de más. Por ahí es un dato que sí nos puede interesar conocerlo para ver de qué se trata en definitiva. Tenemos los datos con respecto a lo siguiente. Entonces vamos a nuestro caso A, hicimos referencia a lo que es la facturación, impuesto liquidado. Por ahora ese dato lo dejamos en stand-by. Venta de artículos de librería. Se trata de venta de cosas muebles con habitualidad dentro del territorio de Misiones. Operación encuadrada dentro del objeto del artículo 143. Está comprendida dentro de lo que es el ámbito de aplicación del tributo. Tendríamos que ir a los ingresos no computables y a la parte de exenciones en el artículo 157 y en el artículo 151 de ingresos no computables, si eventualmente alguna de esta operación, como es la venta de artículos de librería, estaría exenta o considerada como un ingreso no computable para el impuesto. Tengan presente que lo que vamos a hacer ahora es trabajar con la base imponible por actividad. Siempre que el contribuyente desarrolle dos o más actividades, la estructura de liquidación tiene que ver con las bases imponibles, separarlas primero por actividad. Después, dentro de la misma actividad, vamos a separar por alícuota. Si bien desde la última reforma de fin del año 2017 se unificaron las alícuotas en cuanto que no existe tratamiento diferencial entre lo que es consumidor final y la alícuota general, llámelo responsable inscripto, algunos sujetos exentos, sí nos interesa separarlo porque la parte de bonificación que ya vamos a ver, la misma resolución nos exige tener por separado, porque las bonificaciones que pudieran haber por pago en término son diferentes para las operaciones con responsable inscripto, o sea, lo que son responsables en términos generales, con aquellos de consumidor final, y veremos qué significa una operación con consumidor final para el impuesto sobre ingresos brutos. Vuelvo, separamos la actividad 1, las bases imponibles, separamos lo que tiene que ver las alícuotas, vamos a la actividad 2, sumamos toda la base imponible de la actividad 2, separamos por alícuota y así lo que corresponda. Acá tenemos la primera actividad, artículos de librería.
Fíjense que el detalle dice ventas responsable inscrito, ventas de mostrador, nota de débito, crédito, intereses por plazos fijos, exportación de tizas, ventas sujetos monotributistas, exentos, etc. Tenemos operaciones para mayo, junio y julio. La operación está dentro del objeto, no está grabada, no está exenta, perdón, y no grabada. Y vamos a comenzar con el desarrollo de lo que es la venta de artículos de librería. Lo que vamos a asignar son las bases imponibles para mayo, junio, julio, de las distintas operaciones, para ver después cómo tenemos que agrupar esas bases para efectuar la liquidación del anticipo. Fíjense que en el práctico, en las aclaraciones le dice, todos los importes son netos de IVA. Nos olvidamos del IVA, de total, si es consumidor final, si es monotributista, si tiene el IVA, no tiene el IVA, solucionado. Todos los importes son netos de IVA. Dentro de las admitidas del artículo 156, inciso A, hace referencia a que de la base imponible, en los casos que se determine por el principio general, se deducirán los siguientes conceptos. Sumas correspondientes a devoluciones, no tenemos. Me adelanté, ese era el punto siguiente. En el artículo 151, como ingresos no computables, tenemos en el inciso A, rectifico, siendo el artículo 151, inciso A, como ingreso no computable, los importes correspondientes a impuestos internos, impuesto al valor agregado, que es el débito fiscal. Cuando nosotros en la parte de IVA armábamos nuestro libro IVA ventas, uno de los aspectos conflictivos tenía que ver con las notas de crédito. Yo le decía, traten de registrarla en el libro IVA venta descontando porque después le va a servir bruto. Bueno, ahora vamos a ver cómo nos va a servir para ingreso bruto. El otro tema tiene que ver que los importes que se consignan para la base imponible son netos de IVA. Artículo 151, inciso A, determina que son ingresos no computables. ¿Qué cosa? El impuesto al valor agregado, impuesto interno y otros impuestos que recaigan sobre el mismo hecho imponible. Bien, tenemos el dato en el práctico que todos los importes son netos de IVA. Tenemos ventas a responsable inscripto. Ya armamos nuestro cuadrito, tenemos para mayo 32.000, 43.500 para junio, 18.700 para julio. Importes netos de IVA. Tenemos ventas en mostrador, notas de débito, notas de crédito. Tenemos cuadrito para las alícuotas. Bien. ¿Cómo sabemos a qué alícuota está alcanzada la operación? Para eso tenemos la ley de alícuotas, que tiene la descripción de la actividad y tiene el nomenclador de actividades, que es bastante parecido, puede haber algunas pequeñas diferencias con el nomenclador de la FIP a nivel nacional. Hay que tener presente que por resolución del año 2019, que tenía vigencia a partir de julio, hubo algunas modificaciones con respecto a las alícuotas. Digo exactamente, la resolución 23 del 2019 es la que modificó, resolución que modifica alícuota. Bueno, un poco complicado de entender la prelación de la normativa, pero a través de esa resolución se adecuaron algunas alícuotas en determinadas actividades y además se modificaron porcentajes de bonificaciones. Si ustedes necesitan ver cuál es la parte de la normativa de alícuota vigente, tienen que ir al anexo 1 de la resolución 23 del año 2019. Repito, anexo 1 de la resolución 23 del año 2019.
lo pueden, en la página de renta están todas las resoluciones con todos los anexos, o en la página del boletín oficial de la provincia de Misiones está toda la normativa, incluidas las resoluciones de renta, pero ustedes pueden tranquilamente en la página de renta acceder a la parte normativa, resoluciones, las tienen ordenada por años, 23 del año 2019 y tienen las alícuotas actualizadas. Puntualmente, con respecto al tema de artículos de librería, la ley de alícuota hace referencia a venta al por menor de bienes culturales, recreativos en comercio especializados, y tenemos venta al por menor de papel, cartón, material de embalaje, artículos de librería. Esto se trata de venta al por menor. La alícuota alcanzada es la alícuota general, que ahora es del 4,5%. Alícuota general 4,5% que se va a mantener para las ventas a responsable inscripto, a monotributista, a sujetos exentos, a consumidores finales. Si alguien escuchó por ahí algún recursante, ya estamos hablando de operaciones hasta diciembre del año 2017, había diferencia en cuanto a los porcentajes de alícuotas entre consumidor final y responsable inscripto, porque el consumidor final tenía una alícuota del 4,5% y el responsable inscripto tenía una alícuota del 3,5%. Se equipararon las alícuotas, en este caso el 4,5%, por supuesto siempre se redondeó para arriba. Lo que se hizo fue modificarse los porcentajes de bonificación. En vez de todos tener el mismo porcentaje de bonificación, ahora según el tipo de contribuyente al cual se le vende, hay bonificaciones distintas que ya la vamos a ver. ¿Estamos? Entonces nos fijamos en el anexo 1, vemos que la alícuota grabada para este tipo de operaciones es la del 4,5%. Seguimos, tenemos ventas en mostrador, que son ventas al consumidor final, tenemos 24.200, 22.500, 16.500 los montos, grabada a la misma alícuota. O sea, ya tenemos resuelto el tema de la alícuota, vamos a terminar de completar lo que es nuestro cuadro. Notas de débito emitidos por mora a ventas a responsable inscripto, 1.550 y 950 respectivamente. Tenemos grabada la alícuota también del 4,5%, notas de crédito a consumidor final, y ahí vamos a ver lo siguiente. Le había dicho que me adelanté, en realidad era de ingresos no computables. ¿Por qué le estoy aclarando? Artículo 150, inciso A de las notas de crédito, porque dice, como deducción admitida, que de la base imponible se podrá deducir las sumas correspondientes a devoluciones, bonificación y descuento efectivamente acordado por época de pago, volumen de venta u otros conceptos similares, generalmente admitidos según uso y costumbre correspondiente al periodo fiscal que se liquida. Y ahí está el tema de que charlábamos en las clases de IVA cómo registrar las notas de crédito por ventas. Si bien para el IVA le decía, bueno, ustedes si quieren pueden registrar las notas de crédito como me generan en definitiva crédito fiscal, porque las notas de débito emitidas por venta me generan crédito fiscal, lo podían registrar en el libro IVA-venta, en una columna aparte, le agregábamos débito fiscal, ningún problema. ¿Qué conclusión habíamos hecho? Que lo mejor era registrarlo, como lo hacen todos los sistemas de IVA compra, IVA venta, restando de los ingresos. ¿Por qué? Por lo que he dicho, les va a servir después cuando veamos ingresos brutos. Ahí está. Si nosotros lo registramos de esta manera en el libro descontando, ya lo tenemos resuelto para ingresos brutos, porque la base imponible podemos descontar esa nota de crédito por artículo 156, inciso A. ¿Qué más tenemos? Intereses por plazo fijo. Artículo 157,
inciso J como exento. Esto es otra de las modificaciones que hubieron a partir del año 2017 con vigencia a partir de 2018. ¿Qué está exento? Intereses de depósito a plazo fijo, en vez de depósito de ahorro y a plazo fijo, correspondiente a personas humanas. Anteriormente la exención abarcaba a todos, intereses, caja de ahorro y plazo fijo, sin limitación de la persona que obtenía la renta. Ahora la exención se aplica exclusivamente para personas humanas. Como el caso que nosotros estamos liquidando de Carlos Cumpli, se trata de una persona humana, para él esos intereses, 18.500 y 12.460 respectivamente, pasan a estar exentos, artículo 157, inciso J. ¿Quedó claro? Si hubiera sido Carlos Cumplidor Sociedad Anónima, por el mismo 157, inciso J, esos ingresos hubieran estado grabados. Lo mismo, ¿qué pasa con las exportaciones? Artículo 146, inciso F. Otra de las modificaciones del gran paquete que salió publicado el día 28 de diciembre del 2017. ¿Te recuerdan? O escucharon quizás alguna vez que Misiones era la única jurisdicción que grababa las exportaciones. Como siempre tenemos algún temita que vamos a contramano del país. Dentro de todo el paquete de lo que se grabó que estaba no grabado y lo que se eximió que estaba grabado, la ligó a las exportaciones. Artículo 146, inciso F dice, actividades no grabadas. Los ingresos provenientes de la venta al exterior de producto y mercadería efectuado por el exportador con sujeción a los mecanismos aplicados por la Administración Nacional de Aduana. Punto. El resto lo dejamos. Estaba grabado, pasa a ser una actividad no grabada. Tengan presente que para ingresos brutos tienen actividades grabadas, actividades no grabadas, ingresos no computables, deducciones admitidas y exenciones. Son varios artículos que hay que manejar, que hay que tener en cuenta para saber si en definitiva la operación está grabada o no. Volvemos a nuestro punto 6. Hasta el 2017, diciembre de 2017, las exportaciones estaban grabadas. Estamos hablando impuestos sobre ingresos brutos, contribuyente directo, provincia de Misiones. A partir del año 2018 pasa a estar como una actividad no grabada. Seguimos. Tenemos venta a sujetos exentos, una entidad sin fines de lucro, 1.950 pesos, se mantiene la misma alícuota, no cambia nada. Por último tenemos ventas a monotributistas, sujetos monotributistas, 20.500 y 15.600 respectivamente, y se mantiene la alícuota. Terminamos con el tema de artículo de librería. Fíjense que tenemos venta responsable inscrito, consumidor final, nota de débito responsable inscrito, nota de crédito consumidor final. Puntos 5 y 6 lo descartamos. Venta a sujetos exentos, que son entidades sin fines de lucro. Es importante saber qué tipo de entidad exenta se trata, porque no es lo mismo el tratamiento para determinados aspectos del tributo de una entidad sin fines de lucro que una venta a un sujeto exento que, por ejemplo, es el Estado. ¿En qué cambia? Va a cambiar en la parte de la liquidación. Ahora vemos por qué. Y ventas a monotributistas, que lo tenemos que separar también de alguna manera. Seguimos. ¿Qué más tenemos? Artículo de librería, tenemos todo el desglose, mayo, junio, julio. ¿Qué nos queda? Venta de textos universitarios. Tenemos a la Facultad de Ciencias Económicas, a la Educación de la Provincia y alumnos de la carrera de Contador Público. Venta de libros, textos universitarios.
vimos qué tratamiento tenía la venta de cosas muebles, artículos varios de librería. Tenemos que ver qué tratamiento tiene la venta de libros, para lo cual tenemos que ir al artículo 157, inciso E, que está referido a exenciones. Estarán exentos del impuesto. Inciso E, la edición de libros, diarios, periódicos y revistas en todo su proceso de creación, ya sea que la actividad la realice el propio editor o terceros por cuenta de este. Ahí nos dice, considérase libros de cualquier clase, los manuales, libros técnicos, bibliografías, libros escolares, diccionarios, enciclopedias, anuarios, catálogos de museos, de bibliotecas, con excepción, obviamente, de catálogos comerciales, libros litúrgicos, de salterios, libros para niños, o libros de estampa, o cuadernos para o colorear. Y el último párrafito, igual tratamiento tendrá la distribución y venta de los citados impresos. Con lo cual, artículo 157, inciso E, la venta de textos universitarios encuadra perfectamente en inciso E del artículo 157. Fíjese que tiene toda la descripción de lo que se considera libro para ser alcanzado por la exención. Bien, ¿qué tenemos? Otros ingresos. Venta de una moto afectada como bien de uso a un responsable inscripto comprada en junio. Venta de una moto afectada como bien de uso a un responsable inscripto comprado en junio. Primera aclaración. Si nosotros vendemos a título particular un auto, por ejemplo, que es un bien de uso, no, contablemente no es un bien de uso, pero es un activo fijo. Si nosotros tenemos un auto que lo compramos bajo una factura B como consumidor final y lo vendemos, obviamente que no está alcanzado por el impuesto, porque nosotros no tenemos la actividad habitual de venta de autos. Simplemente vendemos algo como uso particular. De hecho que para el 143 no somos comerciantes, no somos contribuyentes del impuesto sobre ingresos brutos. Pero un contribuyente sujeto del impuesto que vende un bien de uso que lo tuvo afectado a la actividad, ¿qué tratamiento tendrá? Ese es el tema que tenemos que ver y es otro de los temas de la última reforma impositiva de fines del año 2017. Misiones, al igual que todas las jurisdicciones, la venta de bienes de usos está perfectamente detallada, encuadrada en el artículo 151 referido a ingresos no computables. A través del decreto 2010 del año 2017, que fue el de la reforma impositiva, se derogó dicho inciso. Se eliminó el inciso F, que es el que establecía que la venta de bienes de uso era considerado como un ingreso no computable. Si se deroga, pasa automáticamente a estar grabado. Entonces, Misiones tenía a contramano de todas las jurisdicciones grabadas las exportaciones. Quedamos alineados con todas las jurisdicciones de que es un ingreso no computable. Dimos la nota nuevamente. ¿Qué pasó? La venta de bienes de uso se considera un ingreso grabado. ¿Por qué? Porque se le deroga el inciso F del artículo 151 y pasa a estar grabado. Decreto 2010, deroga el artículo 151, inciso F, y pasa a estar grabado. Ahora, la gran pregunta que se van a hacer es, ¿está grabado? Perfecto. 96.000 en el mes de julio. Bien. ¿Qué hacemos con la alícuota?
Fíjense, les aclaro que la alícuota es del 4,5%. Sacamos los totales para mayo, junio y julio, totales, que es la suma de todas las actividades. Después veremos cómo separamos las distintas actividades para determinar las bases imponibles. Volvemos a la alícuota. Hay un cierto blanco en la normativa, al igual que otros temas que ya lo vamos a tocar en los casos siguientes. ¿Qué alícuota vamos a aplicar? Para los recursantes, esto ya lo saben porque lo charlamos el año pasado, pero los que están cursando por primera vez, presten atención. ¿Qué alícuota se aplica para la venta de bienes de uso? Fácil me van a responder. Vayamos a la ley de alícuota, vayamos al anexo 1 de la resolución 23 del 2019, veamos la venta de bienes de uso, que alícuota está grabada. Como no se trata de una actividad comercial la venta de bienes de uso, porque nosotros no nos dedicamos a vender bienes de uso. Por más que, por ejemplo, nosotros tengamos, en este caso, vendemos una moto. Por más que nosotros, por una cuestión de seguridad, todos los años o cada 2 años cambiemos las motos porque necesitamos mantener modelos nuevos por seguridad, por los kilometrajes que realizamos o camionetas que utilizamos en el reparto, no hay habitualidad en la venta de camioneta o de moto. No, lo que nosotros hacemos es un bien afectado a la actividad, lo vendemos. Lo vendemos cada 2 años, lo vendemos cada 3, no importa, pero no es nuestra actividad. Entonces, no podemos, o mejor dicho, no puede el fisco, que debería hacerlo en realidad, no el fisco, sino el Poder Ejecutivo, agregar una alícuota a la ley de alícuotas de venta de bienes de uso grabado a X alícuota. No, salvo que salga determinada aclaración o se especifique cuál es el tratamiento o alícuota a tratar, por ahora lo que estamos haciendo es aplicar un criterio razonable. Nosotros lo habíamos charlado dentro de la cátedra para tener un criterio uniforme de qué alícuota aplicar para este tipo de operaciones y para otra que vamos a ver en el caso siguiente, que ya lo vamos a tocar. Un criterio razonable es ¿a qué actividad está afectado ese bien? En este caso, artículos de librería, porque por más que repartamos libros, está exento. Lo que repartimos son artículos de librería. Entonces, un criterio razonable es aplicar la misma alícuota a la cual el bien está afectado. Hasta tanto la Dirección de Renta aclare a través de una normativa cuál sería la alícuota o cuál sería el procedimiento a aplicar para liquidar este tipo de ventas que pasó a estar grabada, vamos a aplicar, y de hecho para los prácticos y para el parcial también, la alícuota a la cual hubiera estado afectado ese bien que estamos enajenando. Si, por ejemplo, vamos a suponer que la venta de libros hubiera estado grabado al 5%. Vendemos una moto afectada a la parte de artículos de librería, 4,5%. Vendemos una camioneta que utilizamos en el reparto de libros que tenemos en otro local, 5%, que hubiera estado suponiendo la venta de libros. Resumiendo, vamos a aplicar la misma alícuota del bien, la misma alícuota de la actividad, ¿sí?, a la cual ese bien está afectado. Como en la liquidación, y me adelanto un pasito, y dar el impuesto sobre los ingresos brutos, al igual que el impuesto al valor agregado, se tiene que hacer a través de una plataforma online. En la página de rentas deben ingresar con clave fiscal y buscar la parte de liquidación del impuesto, abren el periodo, no sé, supongamos mayo 2020, y automáticamente el sistema tiene 3 solapas. La parte, el A, la parte de Acápite B y C. Son 3 pantallas diferentes.
El C es un resumen de compra, venta, débito, retiros, cantidad de personal, informes que pide rentas que nunca se completa. La parte de liquidación en la pantalla A, en la primera pantalla, está referida a las distintas actividades. Cuando un contribuyente se da de alta en rentas o modifica una actividad o más actividades que ya estaba funcionando como contribuyente directo, siempre lo tiene que hacer a través de la plataforma online. Tiene que generar el formulario respectivo en la página de rentas y si se da de alta tendrá que llevar toda la documentación a rentas porque tiene que certificar la firma. Ahora en esta parte de cuarentena había un procedimiento especial, pero vamos a dejar lado este estado de excepción que estamos viviendo y vamos a lo que sería en realidad una vez que se levante la cuarentena, que de hecho parcialmente las actividades se están levantando y se puede interactuar de alguna manera con el fisco. Pero es en forma online, hacer el formulario y vuelvo. Si nosotros nos damos de alta, modificamos la actividad, tenemos que decir venta, por ejemplo, de libro, venta al por menor de libro, actividad 476-111. Venta de artículo de librería, actividad 476-130. ¿Qué es? El nomenclador. Cuando nosotros entramos al aplicativo de renta para liquidar y sacar en definitiva el SR320, que es el formulario de declaración jurada del anticipo, nosotros vamos a entrar a una pestaña de actividades y se nos va a desplegar las actividades a las cuales nosotros dimos de alta. Venta de artículo de librería, y vamos a suponer que la venta del libro hubiera estado grabada. Vamos a suponer que no va a aparecer. Después, cada una de esas actividades la vamos a ir abriendo por alícuota general y alícuota consumidor final. Aquí no nos va a aparecer lo de la venta de bienes de uso. Acá están consultando, dice, ¿qué pasa si tuviera afectado más de una actividad con distintas alícuotas? Bueno, ese es otro tema que no se sabe cómo responder. ¿Qué ocurre si la moto hubiera estado afectada al artículo de librería, que al 4,5%, y si la venta de libros, suponiendo que estaba grabado el 5%, también? ¿Qué sé yo? Tendremos que ver cuál es la que tiene el principal ingreso. Otro me va a decir, no, pero si vamos a hacer un prorrateo, si los artículos de librería representan el 70% y el libro 30%, vamos a aplicar el 70% al 4,5% y el 30%. A ver, son todos criterios. Cada uno aplicará el criterio que le parezca. En los prácticos, en el parcial, no lo vamos a tener ese caso, porque si tenemos venta de bienes de uso, lo vamos a afectar a una sola actividad. Ya no lo vamos a complicar el tema, pero es otro tema que no está resuelto en definitiva. Volvemos a la venta de bienes de uso en la liquidación. ¿Qué van a tener que hacer? Se va a tener se va a tener que sumar a la actividad a la cual estamos liquidando. Si estamos liquidando artículo de librería y tenemos base imponible 100.000 y la venta de bienes de uso es 96.000, y bueno, tendremos 196.000. Por supuesto que vamos a tener que tener bien guardaditos en papeles de trabajo que los 196.000 están formados por 100.000 que es los artículos de librería y 96.000 la venta de bienes de uso, por si el día de mañana nos verifica, nos pregunta el fisco de dónde sacó ese importe. Entonces, hasta que no esté resuelto, seguiremos con este criterio que mucho más no podemos resolver. Todo lo que ustedes aporte consideren son criterios razonables. Nos pareció razonable, de hecho en la práctica lo aplicamos, de sumarle a la base imponible de la actividad a la cual ese bien está afectado. Y si son varias actividades, que Dios nos ayude. Podemos aplicar la de mayor ingreso, podemos prorratear, lo vemos. Bien. Cerramos, tenemos la sumatoria para mayo, junio y julio. ¿Qué nos está quedando por hacer?
Nos está quedando la forma de realizar la liquidación. Formulario SR 320. Volvemos a la parte online. Completa la primera pestaña de toda lo que es la parte de ingresos. Vamos a tener el último renglón para bonificación. Ahora lo explicamos. La segunda pestaña es el impuesto determinado. Trae un resumen de la primera parte, que es el impuesto determinado, y bonificación si lo hubiera. Y hay lugares para cargar las retenciones, percepciones, pago cuenta y el saldo a favor. Si nosotros tuviéramos saldo a favor del periodo anterior, el sistema automáticamente nos trae saldo a favor. Igual es un campo modificable. Las percepciones y retenciones se pueden cargar uno por uno, se puede generar un archivo TXT y exportarlo al sistema, desde el sistema importar ese archivo TXT con todos los requisitos que tiene que tener, y en la parte de ingresos brutos, en la parte general de ingresos brutos, nosotros podemos acceder a las retenciones y percepciones que nos practicaron durante el periodo fiscal. Aclaración con respecto al periodo fiscal. Ustedes ya ven en teoría que el periodo fiscal del impuesto sobre ingresos brutos es el año calendario. Pero las liquidaciones son a través de anticipos que tienen el carácter de declaración jurada. Como los anticipos, en general, los anticipos de impuestos no tienen el carácter de declaración jurada, no nos pueden cobrar multas por no pagar el anticipo. Sí nos pueden cobrar los intereses. Ya desde hace muchos años, los anticipos en el impuesto sobre el ingreso bruto tienen carácter de declaración jurada, con lo cual si ustedes mensualmente no presentan la declaración jurada, van a tener las multas formales más las multas materiales que pudieran corresponder por el no ingreso del tributo. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, con la presentación? Armamos nuestra presentación, armamos toda la parte de base imponible, armamos la determinación, las deducciones, nos da impuesto a pagar 100.000 pesos. ¿Qué hacemos? Presentamos la declaración jurada, automáticamente el sistema nos da un cartelito que ha sido correctamente procesado, o nos dice que la liquidación tiene errores y nos muestra cuáles son los errores. Nos genera automáticamente el acuse y nos genera el formulario de declaración jurada. Ambos los podemos bajar como un archivo PDF, lo podemos imprimir de la página o simplemente cerrar. Uy, lo cerré, ¿cómo hago para imprimir? Bueno, después pueden entrar nuevamente a la parte de, en vez de presentaciones a realizarse, presentaciones realizadas, entran a la declaración jurada, la pueden no solo que ver, sino que pueden volver a reimprimir. Si ustedes le dan editar, él automáticamente lo toma como una rectificativa. Pero se puede volver a reimprimir, se puede volver a bajar los archivos. Y en otra pantalla le muestra la boleta de pago. Le genera la boleta de pago. De generar la boleta de pago para pagar, abonarla en un banco o abonarla con tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Ahora, en época de pandemia, lo que se puede hacer son transferencias a la dirección de rentas y después hay que mandar un mail con todo el dato de la transferencia para que puedan imputar correctamente. Si la declaración jurada del anticipo nos genera un saldo a favor, lo procesamos, obviamente en término. Cuando hablamos de término es desde el día 13 en adelante, según la terminación del quit, 01, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, y si eventualmente uno de esos días no es hábil administrativo o un fin de semana, se corre, al igual que el IVA, no es que se junta así, empieza 0 y 1 el sábado y domingo, no es que el lunes se juntan 3 vencimientos, no. El lunes va a ser 2 y 3, el martes 4 y 5 y así sucesivamente. Presentamos, nos genera el saldo a favor, imprimimos nuestra declaración jurada. Bien, avanzamos un poquitito para poder terminar con los otros casos. Les había dicho,
tenemos que la actividad abrirla según los contribuyentes. Según los contribuyentes, pero agrupado de una determinada manera. Porque yo le abría acá artículo de librería general y artículo de librería consumidor final. ¿Por qué? Bienes de uso, bueno, que simplemente está el renglón. No pongo la parte de libros porque está exenta. En la parte de bonificaciones, resolución 3 del año 2018, modificada por resolución 25 del año 19, modificada y vigente por último por la 37 del año 2019, que es la que establece el monto de los porcentajes de bonificación y los montos tope de facturación a los cuales podemos acceder a dicha bonificación. Uno de los requisitos que establece esta misma resolución 2018, que el cuadro en sí está modificado, pero los otros artículos, el 2, 3 y 4, no están modificados, o sea, sigue vigente la resolución 3 2018, en el artículo 1 le dice, establécese las siguientes bonificaciones de la alícuota sobre impuestos sobre ingresos brutos conforme a los anexos de actividad correspondientes a cada rubro, distinguiéndose en cada caso si se trata de operaciones con otros contribuyentes o con consumidores finales. El artículo 2 le dice, a los efectos del artículo 1 serán consideradas operaciones con consumidores finales las que encuadren en el artículo 4 de la resolución 2 del año 94, un poquitito viejita. ¿Para qué les pide que separen las actividades con consumidor final? Justamente para el cuadro de bonificación, porque la bonificación para el resto de contribuyentes y para el consumidor final son porcentajes diferentes. Ahora, este artículo 2 dice, se consideran operaciones con consumidor final las que determinó la resolución 2 del año 94. Esta resolución viejísima del año 94, lo que en definitiva hizo fue aclarar que de una manera no muy feliz, que la operación consumidor final, en definitiva eran aquellas operaciones con factura A y B o C respectivamente, en la cual no había que identificar con quit al comprador. Si yo, un consumidor, un responsable inscrito, le hago factura con quit, no es consumidor final. Un monotributista con quit no es consumidor final. Un sujeto exento con quit no es consumidor final. En vez de decir que son aquellos que bienes y servicios para uso o consumo particular, lo defino de otra manera. Pero hay un concepto importantísimo, y por eso yo le decía, es importante saber qué tipo de sujeto exento se trata en definitiva, porque las operaciones realizadas con el Estado Nacional por municipal son consideradas realizadas como con sujetos consumidores finales. Obviamente que todo esto tenía mucho más importancia hasta el año 2017 porque eran alícuotas distintas, la de consumidor final y la de resto de contribuyentes. Obviamente la de consumidor final es la alícuota más alta. Ahora nos interesa saber para qué separamos la base imponible entre el resto de contribuyente y consumidor final, por el hecho de que las bonificaciones son diferentes. ¿De dónde vamos a obtener las bonificaciones? ¿Cómo sabemos que este contribuyente puede aplicar las bonificaciones? De ahí el dato importante que decía, facturación del año 2019, 635.500 pesos. O sea, facturó 635.500. Y además dice, el contribuyente se encuentra al día en todas sus obligaciones fiscales provinciales. ¿Qué requisitos, aparte del monto de facturación, existe para poder aplicar la bonificación? Resolución 3 del año 2018, artículo 6. Dice, los contribuyentes deberán
cumplimentar asimismo los siguientes requisitos para acceder a la bonificación establecida en el artículo 3, que es el cuadro de las actividades con los porcentajes y topes de facturación. Proceder al ingreso del anticipo sobre ingresos brutos en la forma y plazo establecida por la normativa. Determinar e ingresar el anticipo del impuesto en relación estricta con la totalidad de los ingresos brutos del periodo fiscal correspondiente y tener constituido el domicilio fiscal electrónico. ¿Para qué nos sirve el dato que se encuentra al día? En realidad, no nos sirve ahora. Lo único que nos interesa es si paga en término y la totalidad. Anteriormente existía el decreto 1992 con todas las modificaciones habidas y por haber, que era el decreto que establecía la bonificación. Había que sacar durante el mes de enero, después que se presentara y pagara la posición de diciembre, un libre deuda para poder acceder a la bonificación del año siguiente, y lo teníamos que tramitar antes del 13 de febrero para poder gozar el mes de enero de la bonificación. Ahora se simplificó, el requisito es que se presente como corresponde en término el anticipo y se abone la totalidad. Aparte, tener constituido domicilio fiscal electrónico para cualquier notificación. Bien, pago en término, está al día, no nos interesa, lo que interesa es que presentó y paga en término. ¿Qué porcentaje aplicamos? ¿Cómo sabemos? Volvemos a nuestro cuadrito de la resolución 37 de 2019, que es el vigente, que modifica la 3 del 2018. La actividad de arteria está comprendida dentro del rubro de comercio minorista. Sí, y de hecho que les recomiendo que tengan la resolución, van a ver rubro, comercio minorista, bonificación, operaciones con reembolsable inscripto, 30%. Perdón, 22%. Operaciones con consumidor final, 5%. Tope de facturación, 50 millones de pesos. Anexo, 5. Pasamos en limpio y en español, ¿qué significa todo eso? ¿Cómo yo sé si la actividad de artículo de librería está comprendida dentro de comercio minorista? Para eso, a la derecha tienen los anexos en cada uno de los renglones de las bonificaciones, y dicho anexo entran en cada uno y están todas las actividades comprendidas, dentro de ese anexo. Taxativamente tenemos que buscar la parte, como habíamos visto, de la actividad, por ejemplo, era la 476.130, que es la venta de artículos de librería. Van a ver que está comprendido entre el anexo 5. Entonces sabemos que vamos a tener un 22% y un 5% de bonificación para aquellos contribuyentes que en el año anterior hubieran tenido ingresos totales inferiores a 50 millones de pesos. Ingresos totales, hablamos de ingresos con IVA incluido. Nuestros ingresos fueron un poquito más modestos, 635.000, con lo cual, solo hecho de pagar en término, gozamos de la bonificación. Ahí tenemos el cuadrito. Bonificación para responsable inscrito, 22%, que lo aplicamos en los 35.500, y el 5% del consumidor final lo aplicamos sobre los 23.240 por la alícuota respectiva, o sea, sobre los 1.550 y sobre los 1.045,80. Nos da 351,45 respectivamente, 52,29, y nos queda un saldo del anticipo a ingresar de 2.239,56. También hay un tema que se los menciono por arriba, porque no vamos a perder tiempo, de anticipos mínimos, que se pretendía aplicar en relación con las escalas del monotributo, con el impuesto determinado, que para eso está en definitiva el dato de impuesto determinado, que había una relación entre el impuesto determinado y la escala del monotributo, que no se aplica. Vamos a dejarlo para cuando se aplique. No tiene sentido perder el tiempo ahora porque no se está aplicando. Vamos al mes de junio.
Ya teníamos en el cuadro anterior todo el despliegue de las bases imponibles. Tenemos 3.849,75 el impuesto determinado. Tenemos la parte de bonificaciones que se aplica, 633,60 y 48,49 la de consumidor final, dando un ingreso de anticipo a abonar de 3.167,66. Anticipo que lo podremos abonar en efectivo en una entidad bancaria, con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito o a través de una transferencia a la cuenta que determina e informa la dirección de renta, comunicando el pago al respecto. Para cerrar este caso, vamos al mes de julio, que tenemos ahí sí la venta de bienes de uso. Lo pusimos por renglón separado. Si quieren lo pueden sumar a la parte de los 35,250. Les recomiendo para el práctico, para los otros prácticos, por el parcial, renglón separado como para poder identificarlo más fácil. En el formulario, en el aplicativo, van a tener que sumar los 96 a los 35,250. Tenemos todo el régimen de bonificación. Anticipo a ingresar 5.312,05. Hasta ahí estamos con el mes de julio. Un temita que nos quedó colgado de este caso A. ¿Para qué nos sirven las erogaciones del ejercicio? ¿Nos sirve de algo como datos para liquidar el impuesto sobre el ingreso bruto? En sí, el concepto de gasto de compra no nos sirve de nada. Sí nos va a servir para liquidar que del libro IVA compra nos va a surgir las percepciones del impuesto que nos hubieran practicado. Las retenciones por las ventas que nosotros realicemos nos van a retener, nos van a dar la constancia, y por las compras que nosotros realizamos en un rengloncito aparte del neto, del producto, el servicio que estemos comprando, y más el IVA, más la percepción que vamos a abonar y lo que vamos a descontar. Resumiendo, el concepto del gasto de la erogación no nos sirve de nada, el IVA tampoco nos sirve de nada, sí nos sirve las percepciones que surgen del libro IVA compra. Bien, vamos al caso B. Si le va quedando alguna duda, vayan haciéndolo, que los profesores le están respondiendo en el chat. Cambiamos de tema, vamos al caso B. Determinar el anticipo sobre ingresos brutos de los meses mayo, junio, julio de un contador público que acredita su condición frente al IVA como responsable inscripto. Al efecto se le proporciona la siguiente información. La declaración jurada anual del año correspondiente al año 2019 arroja un total de ingresos devengados de 2.374.600. Impuesto determinado 118.730. El total de ingresos percibidos, incluido SAC, por sueldo en relación de dependencia del año 2019 asciende a 960.500. Nos aclara también que en el mes de mayo vendió una PC con equipo completo adquirido en el año 2018 a un responsable inscripto, que estuvo afectada como bien de uso desde su habilitación. El precio neto obtenido ascendió a 28.500, mientras que el resultado de la venta generado por la operación ascendió a 6.650. Tenemos el detalle de honorarios profesionales con la aclaración que son importes netos, sueldo en relación de dependencia, y además dice que el 30 de julio el Juzgado Civil y Comercial número 1 le reguló honorarios profesionales como síndico concursal, concurso preventivo homologado en el mes de abril, y por sentencia de su señoría los mismos ascendieron a un importe neto por todo concepto de 575.450, y a la fecha aún no fueron percibidos.
Se destaca que durante el mes de junio no tuvo actividades en el estudio profesional a raíz que tuvo que atender a un familiar en el exterior. Además, el profesional se encuentra al día con sus obligaciones tributarias nacionales y provinciales. Tenemos la actividad de un profesional. Nos aclara ingresos sobre razón jurada 2.374.600, impuesto determinado 118.730. Ya vimos que por artículo 1 de la 3719 y por la 3 del 2018, que esta 37 modifica la 25 del año 19 y la 3 del año 2018, va a servir esa información de los ingresos para ver si corresponde o no aplicar en definitiva bonificación alguna. Honorarios profesionales son actividades de profesión incluidas en el artículo 143, comprendieron el hecho imponible, comprendieron el objeto del impuesto, y no incluido en el artículo 157 como exención alguna. Por lo tanto, la operación está grabada, alcanzada por el tributo. Aparte tenemos sueldos en relación de dependencia. Lo que tendríamos que ver es qué tratamiento tiene para el impuesto los ingresos de dependencia. Artículo 146. Actividades no grabadas. No constituyen ingresos grabados en este impuesto los correspondientes a: inciso A, el trabajo personal ejecutado en relación de dependencia con remuneración fija o variable. Con lo cual, una actividad no grabada no la consideramos para liquidar. De hecho, todo lo que es sueldo en relación de dependencia no se considera ni para los topes del monotributo para saber si estamos comprendidos o no como pequeños contribuyentes monotributistas. Tampoco lo vamos a aplicar para liquidar ingreso bruto y obviamente tampoco para liquidar tasa de comercio municipal. Por lo tanto, ingreso en relación de dependencia, incluidas pensiones, ¡pum!, afuera. ¿Qué otro teníamos? Otro tema tenemos los honorarios judiciales. Fíjese que en la aclaración le está diciendo con respecto a los honorarios, el 30 de julio nos regulan honorarios. Un acuerdo homologado en abril y a julio, que nosotros estamos liquidando mayo, junio y julio, o sea, estamos en el último mes, julio, no fueron percibidos. ¿Cómo sabemos que esos honorarios judiciales, que sí están alcanzados por el tributo, corresponde liquidarlos o no? El periodo fiscal por el ejercicio de la actividad grabada. Yo ya le aclaré, cuarto párrafo, en las operaciones realizadas por responsables que no tengan obligación legal de llevar libro y formular balance en forma comercial, la base imponible será el total de los ingresos percibidos durante el periodo. Con lo cual, esos honorarios no fueron percibidos, por lo tanto, no corresponde tributar por los mismos. Continuamos. Vamos a armar nuestra matriz para poder liquidar. Estos datos los tenemos en el práctico. Yo lo único que le hice fue transcribir lo que está en el práctico. Mayo, junio, julio, honorarios profesionales a responsable inscripto, 69.48.900, monotributista 35.400 y 36.800, al Estado, y ojo, acá está bien aclarado, a sujeto exento, Ministerio de Hacienda Provincial, al Estado. Siempre que con sujetos exentos se les tiene que aclarar, se les tiene que decir quiénes son esos sujetos exentos. Si son entidades sin fines de lucro, no es Estado, no es consumidor final, entra como alícuota general. Estado
iría como alícuota al consumidor final para la bonificación, no para la liquidación. Venta de bienes de uso, ¿qué teníamos? Que yo lo incluí. En el mes de mayo, vende una PC con equipo completo, adquirida en el año 2018, que estuvo afectado como bien de uso. Perfecto. Afectado como bien de uso, lo vendemos. El precio fue de 28.500 pesos. Mientras que el resultado de la venta fue 6.650 ganancia. El impuesto se aplica sobre los ingresos brutos devengados o percibidos, no sobre el resultado obtenido. Si el resultado es pérdida, no hubiera tributado, no. Se aplica sobre ingresos brutos devengados o percibidos. Con lo cual, para el mes de mayo tendremos que sumar a la actividad que corresponda esos 28.500 pesos. Tema de alícuotas. 5%. ¿Por qué? Vamos a nuestro ley de alícuotas. ¿Qué dice? Servicios profesionales científicos y técnicos. Servicio de contabilidad, auditoría, asesoría fiscal, actividad 692.000, el código de actividad, grabado a la alícuota del 5%. Nosotros teníamos la alícuota anteriormente 3,5% para contribuyente general, 4,5% para consumidor final, y de un año para el otro, del 28-29 de diciembre al 1 de enero, pasamos a estar grabados los honorarios profesionales de los contadores al 5%. Pero hay una mayor bonificación que había antes. Entonces, fíjese en este cuadrito que resume lo siguiente. Base imponible general, 104.400 para mayo. ¿Cómo está compuesta? 69 más los 28.500 de la venta de bienes de uso. Y consumidor final, los 4.500. 69.000 más 35.400 nos da los 104.400. 34.250 tenemos solo renglón del consumidor final y 28.500 de la de bienes de uso que en la liquidación que hagamos online lo tendríamos que sumar a los 104.400. Por ahora solamente es responsable inscrito y monotributista. Y dejamos por separado por una cuestión de mejor control, para no equivocarse y para que usted lo entienda mejor, un renglón separado de la venta de bienes de uso. Junio no tuvo movimiento, julio tenemos el mismo resumen. ¿Qué pasa con el mes de junio que no tuvo movimiento? ¿Qué se hace con la declaración jurada? ¿Se presenta? Sí se presenta. ¿Para qué se presenta? Se presenta para evitar la sanción, o sea, la multa formal. Se presenta en cero, tenemos que elegir la actividad, base imponible 0. Si tiene 3 actividades, tenemos que poner, desgraciadamente no es como en el IVA, que en mis aplicaciones web, en el IVA, ustedes tienen una pestañita para tocar si es sin movimiento, entonces automáticamente le bloquea todo el resto de la liquidación y acá no hay, estaría bueno que Renta le agregue esa opción de tocar una pestaña que sea sin movimiento, pero tienen que entrar en cada una de las actividades y cargar base imponible 0. Porque si no, le va a dar error y no pueden presentar. Una vez que presentaron, cargaron las bases en 0, le dan presentar, se genera y tienen presentado en tiempo y forma la declaración jurada. Con base imponible 0. Se evita la multa. O puede ser que mayo le hubiera generado un saldo a favor, se traslada a junio, lo presentan y automáticamente se traslada ese saldo a favor a julio. Bien, vamos con la liquidación. Tenemos que llegar a nuestro formulario SR320 para los 3 meses. Para mayo, ya teníamos, traemos del cuadro anterior la base imponible general de 104.400, la alícuota del 5%,
la de consumidor final 34.250 con la alícuota 5%, y para el mes de mayo teníamos venta de bienes de uso, que acá me parece, a ver, aguárdame un segundito. Por alguna razón se borró el impuesto. Es 1.400, el impuesto de la venta de bienes de uso es 1.425. Agréguenle porque por alguna razón me quedó en cero ahí. Pero es 1.425 porque si no, no le va a dar la suma de los 8.357,50. Ahora después, cuando terminamos esta parte, se lo corrijo para que lo vean terminado. La base imponible general nos determina un impuesto de 5.220, la de consumidor final un impuesto de 1.712,50 y la de venta de bienes de uso 1.425. Todo ello nos representa un impuesto de 8.357,50. Bonificación, ¿cuál aplicamos? ¿Qué estamos liquidando? Un servicio profesional. Vamos al cuadrito de la resolución 37 de 2019 y vemos que los servicios están alcanzados con una bonificación del 30% para operaciones generales y un 10% para operaciones con consumidor final, con un tope de facturación de 20 millones. Todo eso incluido en el anexo 8. Si nosotros queremos ver si nuestros servicios profesionales, el código 692.000 de servicio de contabilidad, auditoría, asesoría fiscal, está alcanzado con esa bonificación del 30 y el 10%, lo que tenemos que buscar es el anexo 8 si taxativamente está esa actividad. Como taxativamente la parte de servicios profesionales está incluido en ese anexo 8, comprendido con la bonificación del 30 y el 10%, con un tope de facturación de 20 millones. Teníamos una facturación de 2 millones, bastante más modesta que el total, 2.374.600, con lo cual presentamos y pagamos en términos si nos corresponde liquidar la bonificación. Nos queda un descuento 1.993,50 que se aplica sobre los 5.220 y los 1.425 y el 10% que se aplica sobre los 1.050. Todo eso nos queda un monto a pagar de 6.192,75. Vamos a hacer la corrección de lo que estaba mal para que tengan completo. Volvemos a mostrar esta. 1.425, así le queda corregido. Por alguna razón metí el dedo y se borró. Bien. Presentamos 6.192,75 a pagar, lo cancelamos y listo. Vamos al mes de junio. ¿Qué tenemos que hacer? Presentar sin movimiento nuestra posición. No se olviden de presentar la acción jurada del anticipo, caso contrario les va a caber multa formal por no cumplir en tiempo y forma con la presentación. Nos está quedando solamente el mes de julio, ya tenemos todo armado del cuadro de la anterior presentación, la base imponible para alícuota general, base imponible para consumidor final, alícuota del 5%, llegamos a una bonificación del 30% sobre los 4.285 de 1.285,50 y a una bonificación del 10% sobre 1.260 de 126. Todo ello nos arroja un monto a pagar de 4.133,50 pesos. Seguimos. Como para ir avanzando y terminar. Nos está quedando el caso C.
Igual van a quedar muchas cuestiones de liquidación que van a ir surgiendo a medida también que vamos liquidando la parte de convenio. Como es el único práctico integral que vemos de ingresos brutos, les recomiendo que lo vean, que lo analicen, vayan planteando las dudas. Igual a lo mismo que hicimos con la parte de IVA, habrá una o dos clases, no sé, veremos de consulta, pero no dejen para lo último estas consultas. Aparte tengan presente que van a liquidar impuestos sobre los ingresos brutos, no en una jurisdicción, en dos o más jurisdicciones con convenio. La esencia del Código Fiscal de Emisiones para liquidar la jurisdicción de emisiones se aplica, con lo cual lo tienen que saber. Vamos al caso C. JFK, sociedad anónima, y acá tenemos una persona jurídica. Presten atención. Si es persona humana, persona jurídica, le cambia qué cosa, la base imponible. Delgado percibido, en este caso, estamos hablando de una base imponible de lo devengado. Bien, es un contribuyente directo sobre el impuesto de ingresos brutos de la provincia de Misiones, inscrito desde el año 2014, y desarrolla la actividad de comercio minorista, o sea, comerciante minorista. Se solicita realizar la liquidación del impuesto del mes de marzo 2020 teniendo en cuenta las siguientes operaciones. Cuenta con un stock de mercadería en exposición de 9.560.500 y en depósito por 7 millones respectivamente. Fíjese en este dato. Bueno, salió todo junto. De mercadería 9.560.000 y en depósito. ¿No sirve de algo ese dato? No, es un dato de más. Devoluciones de mercaderías, nota de crédito. Tenemos las ventas a consumidor final, a sujeto exento, el Estado, está bien aclarado que el Estado, les repito, tienen que saber qué tipo de sujeto exento es para ver cómo encuadran la base imponible por las bonificaciones, venta responsable inscripto, monotributista y notas de crédito responsable inscripto. Además tiene cobro de alquileres al mes de marzo, 3 unidades de vivienda, 2 locales comerciales. Venta de una camioneta afectada al reparto de mercadería por 560.000, venta de un bien de uso. Intereses ganados por colocación a plazo fijo. Renta de títulos públicos. Exportación de mercadería a Brasil. Retenciones y pensiones sufridas. Y la aclaración, todos los importes son netos de IVA. Si no, tienen que saber para cada punto qué es neto y qué es total. Se encuentra al día con todas sus obligaciones. Facturación del año 2019, 53.350.000, impuestos determinados, 2.328.000. Vimos el stock de mercadería, la suma 17.060.500, sin efecto para ingreso bruto, no nos interesa, es un dato de más. La facturación 53.350.000 sí nos interesa, pero verificación. Y el impuesto liquidado nos hubiera interesado en el caso que el contribuyente, que hubiera estado vigente el sistema de anticipos mínimos para poder comparar cuál es el anticipo mínimo mensual contra el impuesto determinado. Simplemente lo damos como un dato más cuando vuelva a ser, en realidad no vuelva, no, cuando sea operativo el sistema de impuestos mínimos, volveremos a explicar. Por ahora lo dejamos de lado porque es una pérdida de tiempo explicarlo porque no se aplica. Tenemos todo el resumen de las operaciones que nos da el práctico. Venta de mercaderías, comercio minorista, o sea, un comercio general minorista. Venta al minorista, no venta mayorista, no es que tiene un poquitito de operación, no. Venta al por menor, a eso se refiere a consumidor final, al Estado, responsable inscrito, monotributista,
monotributista, nota responsable inscripto, alquileres, veremos qué tratamiento tiene, consumidor final responsable inscripto, venta de bienes de uso responsable inscripto, renta financiera y exportaciones. Vamos con la parte de mercadería. ¿De dónde sacamos la información? Del práctico. Fíjense que en la parte de datos le está diciendo venta consumidor final 2.500.000, al Estado 1.300.000, responsable inscrito 3.200.000, monotributista 850.000 y nota de crédito responsable inscrito 350.000. Después tendremos que agrupar en consumidor final más sujeto exento a Estado y después sumaremos responsable monotributista y restaremos las notas de crédito. Pregunta es, ¿a qué alícuota está grabado? Para lo cual tenemos que ir a la ley de alícuota. Para ir a la ley de alícuota tendríamos que saber con exactitud cuál es la actividad. Por ejemplo, venta minorista, artículos de limpieza. Venta minorista de muebles de oficina. Venta minorista, artículos de oficina. Venta minorista de lo que se ocurra, artículos de ferretería. Como la alícuota general del impuesto pasó a ser del 4,5%, todo lo que es actividad minorista, salvo algo en particular que pueda estar determinado de otra manera, todo lo que es determinada actividad industrial, lo dejamos de lado que no entra en este anexo, todo lo que es la venta al por menor, la alícuota general es del 4,5%. Para cualquier tipo de contribuyente. Lo único que vamos a separar entre consumidor final y el resto es solamente para la bonificación. Entonces, alícuota pasa a ser del 4,5%. Alquileres. ¿Qué tratamiento tiene? Le puse artículo 144, inciso C. ¿Qué establece el artículo 144? Actividades comprendidas. Artículo 144, inciso C, actividades comprendidas. ¿Qué está alcanzado por el impuesto? El fraccionamiento y venta de inmuebles y loteo y la compraventa y la locación de inmuebles. Esta disposición no alcanza, ojo con la lectura, esta disposición no alcanza ¿a qué? Alquiler de hasta 2 unidades habitacionales cuando el impuesto que corresponda sobre la renta percibida o devengada en concepto de alquiler no supere el impuesto establecido para anticipos mensuales fijado por la ley de alícuota. Salvo, repito, salvo que el propietario usufructuario sea una sociedad, empresa o persona inscrita en el registro público de comercio. Cuando el impuesto determinado, cualquiera sea el número de unidades arrendadas, supere el citado importe mínimo, la actividad se encuentra gravada aun cuando se realice en forma esporádica, discontinua o sin habitual. El alquiler hasta 2 unidades habitacionales para personas humanas no estaría alcanzado, salvo que el alquiler no supere el impuesto mínimo. Todo lo que es persona jurídica, persona inscrita en el registro público de comercio, por una unidad está grabado. En este caso tiene 3 unidades de vivienda más 2 unidades comerciales. Por eso tiene alquiler a responsable inscrito, consumidor final. Todo está grabado. Los 24.900 y los 19.000. La pregunta obligada es, ¿a qué alícuota está alcanzado? A través de la modificación de alícuota con vigencia julio del 2019, la alícuota de los servicios inmobiliarios sufrió una modificación. Hasta junio del año 2019 la alícuota era del 6%.
para todo tipo de operación. A partir de julio, la alícuota pasó a estar alcanzada al 5%. Eso está en el anexo 1 de la resolución 23 del año 2019, que es la que modificó, adecuó todo lo que es la parte de alícuotas en la ley de alícuotas. Si ustedes quieren tener, les repito, la ley de alícuotas actualizada, bajen el anexo 1 de la resolución 23 del año 2019, que están todas las actividades con las alícuotas vigentes a la fecha. Alícuota del 5%. ¿Qué nos está quedando por analizar? La parte de renta financiera. Perdón, nos quedó la venta de bienes de uso, no hay duda que está grabado, 560.000. Afectado a la venta de mercadería, vale todo lo expuesto, explicado en el caso A, por el tema de la alícuota, qué actividad afectamos, si hay dos actividades, si hay uno, hay tres, no importa. Ya sabemos que está alcanzado, en este caso, afectado a la venta de mercadería. No lo podemos afectar a la venta de alquileres, sí podría estar afectado a la reparación de los inmuebles que alquilamos. Bueno, caemos de vuelta en lo mismo, cómo asignamos ese alquiler. Por ahora vamos a resolver, no olvidamos, está afectado a la venta de mercadería y lo que estamos vendiendo era una camioneta al reparto de mercadería. Perfecto, aclarado. Alícuota 4,5, afectado a la venta de mercadería. Vamos ahora hacia la renta financiera. ¿Qué hacemos con los intereses? Plazo fijo y renta de títulos públicos. A ver, siempre nosotros teníamos en mente de que la renta de títulos y los plazos fijos estaban exentos. Los intereses por plazo fijo ya lo vimos en el caso A. Artículo 157. Exenciones. Inciso J. Estará exento los intereses de depósito en caja de ahorro y a plazo fijo correspondientes a personas humanas, con lo cual los 4.400 están alcanzados por el tributo. Dejamos en stand-by. ¿Qué hacemos con la alícuota? ¿Qué pasa con la renta de títulos? Artículo 157, inciso D. Estarán exentos del pago del gravamen toda operación realizada por personas humanas sobre títulos, letras, bonos, obligación y demás papeles emitidos que se emitan en el futuro por la nación, provincias y municipalidades, como así también las rentas producidas por los mismos y los o ajustes de estabilización o corrección monetaria. Con lo cual, como se trata de un contribuyente JFK, sociedad anónima, pasa a estar alcanzado. Y la pregunta obligada, y de vuelta vamos a discutir como los bienes de uso, ¿a qué alícuota está alcanzado? No hay ni definición del fisco que determine qué alícuota se aplica para la renta de estos plazo fijo, renta de títulos. Hay cierta corriente dentro de renta de considerar que estos intereses deberíamos gravarlo a la alícuota del 6% referido a la actividad financiera. Para nosotros, error. ¿Por qué? Porque no es una actividad financiera. Nosotros no nos dedicamos habitualmente a la actividad financiera. La actividad financiera puede ser un banco, puede ser más hermanos, una entidad financiera, Credicer, o la que ustedes conozcan acá en el medio. Acá es una retribución del capital que ya obtuvo ganancia, porque ya pagamos ingresos brutos, ya pagamos el IVA, ya pagamos ganancia sobre este ingreso, este exceso, que lo aplicamos a una colocación financiera para que nos produzca una renta, para que no se desvalorice igual que el monetario, igual por la inflación.
Repetimos, como no está definido, son criterios que cada uno adopta, uno consulta en renta o por y es criterio, ahora por ahí tienen la idea, esta nueva gestión de que es otra cosa, pero hasta que no esté legislado, son criterios a aplicar. Bien, ¿qué criterio vamos a aplicar como cátedra? Lo mismo que los bienes de uso. Vamos a aplicar, en este caso, la alícuota general. Alícuota del bien que produce el ingreso. Pero usted puede decir, bueno, está bien, pero tiene alquileres. Perfecto. Vamos a aplicar la principal actividad que genera los ingresos. Por lo tanto, lo vamos a grabar a la misma alícuota que grabamos la venta de mercadería. Un criterio podría ser, y no estaría mal, hacer un prorrateo entre lo que es venta de mercadería y alquileres. Aplicar una parte del 4,5, otra parte del 5. Puede ser. Acá en realidad es insignificante porque el mayor ingreso, y se nota que el mayor ingreso es el de la venta de mercadería. Repito, nosotros en los prácticos, en el parcial, vamos a tratar de afectarlo a una sola actividad para no tener problema alguno. Con lo cual lo grabamos al 4,5%. Nos está quedando, recuerden que si hubiera sido persona humana, los dos conceptos están exentos. Vimos en el caso A, y acá por ser persona jurídica, desgraciadamente pasa a estar grabado esa renta financiera. Por último, exportación a Brasil. ¿Qué tratamiento tienen las exportaciones? Ya lo vimos. Hasta el año 2017, Misiones era la única jurisdicción que grababa las exportaciones. Dejó de grabarlas, artículo 146, inciso F, con la modificación del decreto 2010 del año 2017, incorpora como actividades no grabadas a los ingresos provenientes de la venta al exterior de los productos y mercadería afectados por el exportador con sujeción a los mecanismos aplicados por la aduana. Ya lo leímos. Con lo cual, a partir de enero de 2018, pasa a ser una actividad no grabada. Nos olvidamos de las exportaciones, no grabado, fuera del ámbito de gravabilidad del impuesto. Afuera las exportaciones, adentro la venta de bienes de uso y renta financiera. ¿Ves? Algo sale, otra cosa entra. Bueno, criterios del Poder Legislativo, criterios del fisco, de la administración vigente en ese momento. Bien, tenemos nuestro cuadro, en un solo periodo, vamos directamente, como para ir terminando, a lo que es nuestra liquidación. Vamos a liquidar el anticipo del mes de marzo, nuestro formulario es CR320, para lo cual tenemos la parte de actividad, vemos cómo juntamos las. Tenemos la parte de mercadería, alquileres, venta de bienes de uso y la renta financiera. Tenemos dos bases imponibles de mercadería porque tenemos operaciones con consumidor final y el resto de las operaciones. Fíjense, en sujeto responsable inscrito monotributista es lo que teníamos, consumidor final sujeto exento, consumidor final para alquileres, inscrito para alquileres, venta de bienes de uso, que es el efecto responsable inscripto, y las rentas, que obviamente entidades financieras que son responsables inscriptos. 3.700.000 por la alícuota del 4,5, un impuesto de 166.500. 3.800.000 a la alícuota del 4,5, 171.000 el impuesto. Alquileres al 5%, 24.000 la base imponible para consumidor final. La parte de 19.000, que es la de responsable inscripto, nos da 9.50 de impuesto. Venta de bienes de uso a la alícuota del 4,5 nos genera un impuesto de 25.200. Y por último, la renta de títulos, sumamos las dos, 58.400 a 4,5%, 2.628 pesos. ¿Qué pasa? Renglón aparte, analizar con la bonificación.
Fíjense en los datos del práctico. ¿Cuál era la facturación del año 2019? 53.350.800. Bien. ¿Cuántas actividades tenemos? Venta de mercadería y alquileres. 2. Porque la parte de venta de bienes de uso y renta financiera no es una actividad en sí, sino que se la sumamos a una en particular, que es la de mercadería. Si vamos a comercio minorista, la bonificación es 22 para responsable inscripto, 5 para consumidor final, con un tope de facturación de 50 millones. Servicios inmobiliarios, 22% para responsable inscripto y no tiene bonificación los alquileres para consumidor final. Por ejemplo, los 1.200 pesos, que es el impuesto de los alquileres a consumidor final, no tendría si correspondiera bonificación. Fíjense que tiene un tope de 50 millones para comercio minorista y 20 millones para servicios. ¿Qué hacemos si nosotros tenemos 53 millones el monto de facturación? Artículo 5 de la resolución 3 del 2018. Los topes previstos en el artículo 3 serán calculados tomando en cuenta los ingresos brutos totales del contribuyente proveniente de todas las actividades y de todas las jurisdicciones en las cuales las ejerce al 31 de diciembre de cada año. Ingresos brutos totales de todas las actividades y de todas las jurisdicciones. ¿Cuántos son los ingresos brutos totales? 53 millones. En realidad son ingresos brutos netos, porque acá la que dice facturación del año 53.350. Vamos a suponer que sean totales, no cambian. 50 millones son totales. Como esos 50 millones, 53 millones superan los 50 millones, automáticamente pierde la bonificación de las dos actividades. Automáticamente pierde porque supera el mayor monto que son los 50 millones. Con lo cual no tiene bonificación alguna. Se suman todas las actividades de todas las jurisdicciones y eventualmente liquidaría bajo convenio. Supera los 50 millones el tope de facturación, podría haber sido 30 millones si hubiera tenido solo alquiler, no tiene bonificación aplicable alguna. Bonificación cero, fíjese, no corresponde a computarse bonificación por facturación, año 2019 superior a 50 millones. Artículo 5 de la resolución 3 del 2018. Bonificación cero, con el cual llegamos a un total de impuestos de 367.478. ¿Qué nos está faltando para terminar? Percepción 78.900 y retenciones 89.500. Son las deducciones. Llegamos a un saldo de anticipo a ingresar de 199.078. En este caso tuvimos dos actividades con distintas alícuotas, no correspondió aplicar bonificación alguna, deducciones que se aplican después de la bonificación y llegamos a un impuesto a ingresar de 199.078. Con lo cual, y siendo un poquito largo el práctico, nos extendimos un poquito más del horario, espero no haberlos cansado, terminamos nuestro práctico número 16. Como siempre le digo, espero que le haya sido de provecho. El día de mañana continuamos las clases de teoría. Una vez que el contador Carabén desarrolle la parte de teoría de convenio, comenzaremos y ya le vamos a subir la guía completa de práctico 17 hasta el 25. Le agradezco la atención y nos vemos, si Dios quiere, mañana y la clase sucesiva con los prácticos. Gracias.